Georgescu gana en las elecciones y en los tribunales rumanos. Si quieres saber qué ha pasado con el presidente de Rumanía, cómo lo destituyeron y cómo la justicia ha fallado a su favor, quédate porque este vídeo te interesa, así que ¡vamos allá! En noviembre del año 2024, Rumanía celebró la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Contra todo pronóstico, el candidato independiente Georgescu obtuvo el primer lugar con aproximadamente un 23% de los votos, pese a haber tenido escasa presencia en encuestas previas. Georgescu, conocido por sus posiciones nacionalistas y por sus críticas a la OTAN y a la Unión Europea, irrumpió con fuerza en la política rumana durante las elecciones presidenciales de 2024. Contra todo pronóstico, el candidato encabezó la primera ronda de las votaciones celebrada en noviembre de ese año. Sin embargo, el Tribunal Constitucional rumano anuló posteriormente los resultados electorales, alegando supuestas interferencias y financiación irregular de la campaña. Esta decisión provocó protestas y denuncias de manipulación política por parte de los seguidores del candidato. Tras la anulación electoral, las autoridades iniciaron una investigación penal contra Georgescu. En febrero de 2025, la Fiscalía abrió un procedimiento que culminó meses después con su imputación por presuntos delitos de incitación a la violencia y tentativa de alterar el orden constitucional. La acusación se apoyaba principalmente en una supuesta colaboración entre Georgescu y Horatiu Potra, ex miembro de la Legión Extranjera francesa y líder de un grupo al que las autoridades calificaron de estructura paramilitar. Potra fue investigado junto a su hijo, su sobrino y otras personas acusadas de formar un grupo armado ilegal. El proceso judicial contra el político rumano incluyeron medidas restrictivas que le impidieron presentarse a la repetición de las elecciones presidenciales celebradas en el año 2025. Georgescu siempre ha rechazado las acusaciones, calificándolas de persecución política. Tras estas votaciones, comenzaron investigaciones que detectaron varias irregularidades graves: posibles operaciones de influencia extranjera rusas, campañas de manipulación asociadas a TikTok, financiación electoral no declarada o campañas coordinadas para amplificar el apoyo del candidato. A partir de informes de inteligencia desclasificados por el gobierno rumano, el 6 de diciembre de 2024, el Tribunal Constitucional de Rumanía anuló completamente la primera vuelta electoral, ordenando repetir el proceso desde el inicio. Esta decisión fue extraordinaria, ya que en Europa es extremadamente raro que un Tribunal Constitucional anule una elección nacional completa. Posteriormente se provocó una repetición de las elecciones. La autoridad electoral prohibió a Georgescu presentarse de nuevo para ser candidato y el Tribunal Constitucional confirmó esa prohibición en marzo de 2025. El fundamento jurídico donde el Tribunal Constitucional rumano se apoyó fue el principio constitucional de defensa del orden democrático, lo que en derecho constitucional comparado se denomina democracia militante. Según esta doctrina, el Estado puede adoptar medidas excepcionales para proteger el sistema democrático cuando existe injerencia extranjera en elecciones, hay financiación política ilegal o se detectan campañas de manipulación o desinformación sistemática. La lógica jurídica fue que la integridad del proceso electoral estaba comprometida, por lo que el resultado no podía considerarse legítimo. Las normas que podemos hablar o que podemos declarar del derecho rumano potencialmente implicadas estarían dentro de la Constitución rumana. Dentro de esto, los artículos relevantes serían el artículo 2, donde se habla de la soberanía nacional, en el que dice que el poder pertenece al pueblo y se ejerce mediante elecciones libres, el artículo 36 sobre el derecho de sufragio, el artículo 37 sobre el derecho a ser elegido, o el artículo 146 en el que se habla sobre competencias del Tribunal Constitucional, al cual se le permite supervisar la legalidad de las elecciones presidenciales, considerando este tribunal que las irregularidades afectaban a la libertad y la autenticidad del voto. ¿Sigues viendo mis vídeos y todavía no te has suscrito? Más del 80% de las personas que veis este canal no estáis suscritos y me gustaría que lo hicieseis porque a mí me ayuda un montón y a vosotros no os cuesta absolutamente nada. Entonces, te voy a dejar 5 segundos en los que te voy a estar mirando mal para que te vayas suscribiendo a este canal, así que hazlo. Y aunque las elecciones son competencia nacional, varias normas europeas pueden entrar en juego aquí también, especialmente el artículo 3 del protocolo número 1 del CES, del que se habla al derecho de las elecciones libres. Georgescu entonces acudió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos alegando que la anulación violaba su derecho a participar en elecciones. Sin embargo, el tribunal declaró inadmisible su recurso, lo que en la práctica validó la actuación del Estado rumano, abriendo así un debate muy intenso entre juristas europeos que tienen dos tipos de perspectiva diferente. Primero tendríamos los argumentos a favor de la decisión, que tendrían dentro la protección frente a interferencias extranjeras, la defensa de la integridad electoral o la prevención de la manipulación digital masiva, o argumentos críticos que no iban tanto a su favor, ya que ellos pensaban que anular elecciones completas es una medida extrema, podría sentar un precedente peligroso tanto dentro de Rumanía como dentro de la Unión Europea,
y habría un gran riesgo de instrumentalización política de los tribunales, ya que algunos analistas incluso calificaron la situación como una crisis constitucional electoral. Pues bien, hoy hemos comprobado que la justicia rumana da la razón al candidato soberanista Georgescu y declara ilegales las pruebas en su caso y en su acusación. La Corte de Apelación de Bucarest ha asestado un duro golpe al proceso judicial contra el político soberanista Khalil Georgescu, al declarar que una parte importante de las pruebas utilizadas por la Fiscalía fueron obtenidas de forma ilegal. La decisión judicial deja fuera del caso a decenas de testimonios y materiales de investigación, lo que debilitaría seriamente la acusación contra el antiguo candidato presidencial, que fue apartado de la carrera electoral pese a haber liderado la primera vuelta, como ya hemos visto. La resolución judicial ahora conocida se centra en las irregularidades detectadas en la obtención de pruebas por parte de la Fiscalía General de Rumanía durante los registros relacionados con Potra. ¿Por qué? Porque el juez Mihail Paul Kozma determinó que varios testimonios utilizados en el proceso procedían de personas que posteriormente fueron imputadas en el mismo caso, lo que vulneraría el derecho a no autoincriminarse recogido en la legislación penal rumana. Por este motivo, el tribunal ha declarado nulas esas declaraciones y ha ordenado su expulsión del expediente judicial, junto con las grabaciones con los interrogatorios y cualquier referencia a ellas en la acusación. La resolución en este caso lo que subraya es que las pruebas obtenidas de forma ilegal no pueden utilizarse en un proceso penal, lo que deja el caso en una situación de gran incertidumbre. El tribunal, en este caso, ha dado ahora un plazo de 15 días en la Fiscalía para decidir si mantiene la acusación en los términos actuales o si solicita devolver el caso para nuevas investigaciones. Esta decisión ha sido celebrada por los aliados políticos de Georgescu, que denunciaban que el proceso judicial formaba parte de una campaña para apartar del poder a una figura crítica en el establishment de Bruselas. En este caso, la decisión de la Corte de Apelación de Bucarest lo que hace es declarar inadmisible determinadas pruebas en el proceso contra Khalil Georgescu, resultando entonces coherente con los principios fundamentales del derecho penal y del Estado de Derecho, tanto en el ordenamiento rumano como en el europeo, principalmente en el principio de exclusión de la prueba obtenida ilícitamente, constituyendo una garantía esencial del proceso justo, recogida implícitamente en la legislación penal rumana y reforzada por el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que protege el derecho a un juicio justo. Entonces, si como ha señalado el tribunal, parte de los testimonios utilizados por la Fiscalía procedían de personas que posteriormente adquirieron la condición de imputadas en el mismo procedimiento, se produciría una vulneración del derecho a no autoincriminarse, principio ampliamente reconocido en el derecho europeo y en la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ya que la utilización de tales declaraciones en un procedimiento penal comprometería la validez de las pruebas y podría afectar gravemente a las garantías procesales del acusado. En este contexto, para mí, la exclusión de dichas pruebas no debe interpretarse como una valoración sobre la culpabilidad o inocencia del investigado, sino como la ampliación de un principio estructural del proceso penal, ya que la obtención de pruebas debe respetar estrictamente las garantías legales y constitucionales, porque en este caso permitir que pruebas obtenidas en vulneraciones de derechos fundamentales formen parte de la acusación supondría debilitar la legitimidad del sistema judicial. Por tanto, desde la perspectiva jurídica, la resolución de la Corte de Apelación reafirma el principio de que la persecución penal, incluso en casos políticamente sensibles o de gran relevancia pública, no puede desarrollarse al margen de las garantías procesales, ya que la protección de los derechos fundamentales constituye un límite ineludible para el ejercicio del poder punitivo del Estado. En definitiva, el caso pone de manifiesto una cuestión esencial para cualquier Estado de Derecho. La legitimidad del proceso penal depende tanto de su resultado como de la forma en la que se obtiene. Cuando las autoridades investigadoras vulneran garantías básicas como el derecho a no autoincriminarse o el principio de legalidad en la obtención de las pruebas, el sistema judicial tiene la obligación de corregir estas irregularidades, incluso si ello debilita una acusación ya iniciada. Esto, lejos de suponer una anomalía, la decisión de la Corte de Apelación de Bucarest refleja el funcionamiento normal de los mecanismos de control judicial propios de un sistema democrático. En este sentido, el caso recuerda que la protección de los derechos fundamentales no puede quedar subordinada a la presión política o mediática, especialmente en contextos de alta polarización o relevancia electoral. Por ello, para mí, más allá del debate político que rodea la figura de Georgescu, el verdadero alcance jurídico de esta resolución radica en reafirmar un principio básico del derecho penal europeo, siendo que el poder punitivo del Estado está limitado por las garantías procesales y ninguna causa, por relevante que sea, puede justificar su vulneración. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de esta semana. Espero que os haya parecido muy interesante y me gustaría saber cuál es vuestra opinión dejándola aquí abajo en la caja de comentarios. Sé que aquí en España hay bastante población rumana y me gustaría saber qué pensáis sobre Georgescu. ¿Os gusta? ¿No os gusta? Dejádmelo por aquí, que como siempre os estaré leyendo. Y nos vemos la semana que viene con más contenido. Así que, ¡chao!